Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y a todos los que se disponen, se preparan para ver este video en el día de hoy. Así que una bendición especial para cada uno de ustedes. De verdad me siento bendecido de poder llevar estos mensajes, ¿cierto?, de la palabra del Señor y que usted los pueda ver allí en su casa, en su hogar, ¿cierto? De tal manera de que sea de bendición, porque en cada mensaje que entregamos de parte del Señor va una enseñanza. Y la idea de este pastor, ¿cierto?, justamente es que aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, la finalidad es esa para poder entender y dar los pasos necesarios para hacernos hijos del Señor. Que eso es lo que ya hemos hecho, ¿cierto?, todos los antiguos, ¿verdad? Pero las personas nuevas que están viendo, es interesante que aprendan y puedan entender, ¿cierto? Y dar el paso de conocer a este Señor tan maravilloso y lo que tiene preparado para nosotros en la eternidad. Porque la razón de hacernos cristianos, lo hemos dicho antes, ¿cierto? Es justamente prepararnos en esta tierra en la que vivimos, ¿verdad? Que un día va a terminar, pero que nosotros en cualquier momento podemos morir. Y la trascendencia de esto, ¿cierto?, es que pasemos a la eternidad con Dios, porque al hacerlo con Dios vamos a tener vida eterna. Sin Dios estaremos muy, pero muy mal. Entonces esa es la finalidad de nosotros esperamos entonces la venida del Señor para irnos a su presencia, irnos a ese tercer cielo, para disfrutar allí de la presencia de Dios y entrar en la eternidad, donde hemos dicho antes, ¿cierto?, que el tiempo se termina, se acaba, no existe más el tiempo, y también la muerte va a desaparecer, por lo tanto ya no habrá más muerte. Bien, habrá una muerte segunda, pero eso no es para los que creen en Jesucristo, no es para los que se hacen hijos del Señor ahora aquí en esta tierra. Por eso es la importancia de la prédica. Bien, entonces en el día de hoy vamos a hablar justamente de los tiempos que se aceleran y ese tiempo que aquí en la tierra comienza a ser cada vez más corto, ¿verdad? Y que la venida del Señor a buscar su iglesia se acerca. Entonces el Señor viene pronto, hermano, hermana y todos los que me escuchan. El Señor viene pronto. Quizás para nosotros es mucho tiempo, una cantidad de años, pero para el Señor no es nada, ¿verdad? Vamos entonces a leer la palabra del Señor y vamos a leer allí en el libro de Daniel. Vamos a leer un poquito del profeta Daniel, este hombre usado por el Señor, ¿cierto?, que habló justamente de estas cosas. Y vamos a leer un versículo, usted allí puede leer todo el capítulo, no hay ningún problema y me gustaría que lo hiciera. Y yo voy a leer el capítulo 12, ¿cierto? Voy a leer el verso 4. ¿Qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por esta maravillosa, Señor, versículo de tu palabra, bendito Dios, en que nos dice mucho, bendito Señor. Permíteme en este día, Señor, poder hablar a mis hermanos, Señor, poder exhortar esta tu palabra, Señor, y permite, Señor, que este mensaje llegue a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, y en forma especial las personas nuevas que se están agregando, Señor, a ver estos videos. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendice a toda su familia. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver, mis queridos hermanos, en esto? Mire, van a ver en el último tiempo, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 24, cuando Él dice de que lo que vamos a vivir, lo que van a experimentar las personas aquí en la tierra, será, dice, principio de dolores y que en esos principios de dolores habrá señales. Bueno, aquí está el profeta Daniel, ya está hablando 537 años antes de Cristo. Él está diciendo, ya, o sea, han pasado hasta ahora
2558 años, 2558 años desde el momento en que el profeta Daniel dijo esto, ya profetizando que en el tiempo futuro, imagínense, él está mirando, nos está mirando en este tiempo a nosotros, ya 2558 años atrás, él dijo que la ciencia iba a aumentar y que la gente iba a correr de aquí para allá. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el profeta Daniel? Está viendo justamente nuestros tiempos, los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Entonces, nosotros conociendo esta palabra y estudiando su palabra, llegamos a la conclusión, al menos yo veo esta conclusión, que van a haber tres señales que son muy decidoras, tres señales que son importantes que todos nosotros le pongamos atención, le pongamos mucha atención. Y estas tres señales son importantísimas. Primero, que la ciencia va a aumentar, ¿ya? Eso lo dice Daniel 12:4, el versículo que acabamos de leer. La ciencia va a aumentar y la gente va a correr de un lado para otro, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en estos días. Entonces, eso es uno. La segunda señal, ¿ya?, de los tiempos, ¿cierto?, que se acercan para la venida del Señor, es el tema de los alimentos. Los alimentos que todo ser humano consume, ¿ya?, y que también los animalitos consumen, ¿cierto?, van a ir escaseando. Y cada vez van a ser más caros. Vamos a ver una cita más adelante, ¿cierto?, cuando lleguemos a ese punto. Pero esa es la segunda señal. Entonces, primero la ciencia va a aumentar, la gente se va a volver loca corriendo de un país a otro, tomando ciertos aviones y sacando pasajes para ir a diferentes puntos de nuestro planeta. La segunda señal, los alimentos van a encarecer mucho y van a estar escasos. Y la tercera señal es que está pasando con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces son esas tres señales que todo cristiano debe observar y que las personas en general debemos observar. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros estamos viendo? Entonces, en la medida que el tiempo avance, la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia se acerca. Eso es lo que nuestro Señor Jesús dijo, que iban a haber señales, ¿cierto? Y el profeta aquí, 2558 años atrás, dijo que esto iba a pasar. Si nosotros estamos viviendo en un tiempo de privilegio, yo siempre digo, vivimos en un tiempo de privilegio donde nosotros podemos ver, ¿cierto?, que estamos viviendo en una época tan especial, hermano, tan especial, que quizás no la analizamos un poquito. Y en el día de hoy la idea es que analicemos un poquito esto, ¿ya? Analicemos un poquito cómo ha ido el mundo, se ha ido acelerando, ¿cierto? Cómo el tiempo ha ido pasando y cómo en el último tiempo hemos tenido este avance en la tecnología en forma extraordinaria, en forma veloz, en forma muy rápida. Entonces, esto nos tiene que a nosotros alertar para que cada día, ¿cierto?, busquemos más presencia de Dios y cada día nos acerquemos más al Señor y podamos predicar el mensaje, la palabra del Señor, para que todas nuestras familias y todos los que estén cercanos a nosotros pasen a ser parte de esta familia de nuestro Señor Jesucristo, que estando aquí en la tierra, pero que ya pertenecemos al reino de Dios. Bien, entonces, como punto número uno, muchos, dice en el versículo que leímos, ¿cierto? Daniel 12:4, dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué es lo que hemos visto? Si bien es cierto ahora por el tema de la pandemia, ¿cierto?, que es mundial, por eso es pandemia, los aeropuertos de muchos países están cerrados. Pero esto pasó recién, ¿cierto?, el año pasado nomás. Y llevamos poco más de año con esto.
Pero aún así ya los países están soltando un poco, ¿cierto? Y están ya dejando que la gente comience a viajar. Pero trasladémonos un poquito atrás nomás, el 2019-2018. ¿Qué es lo que usted ve? Incluso ahora con pandemia, vemos, ¿cierto? Muchos aeropuertos llenos. La gente viajando de un país a otro. La gente movilizándose dentro del país. Terminales llenos, buses, vehículos. Tenemos una cantidad de transporte en forma extraordinaria. Vemos entonces que la gente se traslada de un punto a otro. Es tan fácil en este tiempo poder trasladarse de un país a otro. Digo, ahora está un poco restringido por el tema de la pandemia, pero ya va a terminar, ¿cierto? Y de nuevo los aeropuertos van a funcionar a toda máquina y van a estar llenos de nuevo y la gente va a estar viajando. Entonces la gente se traslada y esto lo vio, imagínense, lo vio el profeta Daniel 2558 años atrás. Él lo vio. Luego vamos a ver, ¿cierto?, que en ese tiempo, ya en que Daniel ve esto, la gente no, no se trasladaba como ahora lo hacemos nosotros, ¿ya? Nosotros en este tiempo vemos las ciudades repletas de autos, las calles llenas, hermano. Entonces la gente se traslada con una facilidad impresionante, cosa que antes no sucedía. Antes esto no sucedía. Bien, y vamos a ver, aquí les voy a explicar cómo era antes. La ciencia, en el punto 2, vamos a ver, la ciencia dice, ¿cierto, Daniel? Aumentará. La ciencia en los últimos tiempos dice aumentará. Hermano, hay algo que dijo Isaac Newton, este famoso, ¿cierto?, hombre que descubrió, ¿cierto?, tantas cosas que nos ayudan hasta el día de hoy. Y él dijo, a propósito, él era cristiano, Isaac Newton, cristiano, ¿ya? Él dijo en el año 1680, mire, en el año 1680, él dijo que en el futuro, el hombre iba a haber inventos y que iban las personas a trasladarse de un lugar a otro a velocidades de más de 80 kilómetros por hora. O sea, él está visualizando en el 1600, ya en el 1680, Isaac Newton, ¿cierto?, está viendo esto y él está diciendo, el hombre con todos los inventos que van a venir, ya porque todavía no estaban, el hombre va a ser capaz de viajar a más de 80 kilómetros por hora. Y y eso lo dijo en el 1600, casi poco más de 100 años después, en el 1760, ya, un francés de apellido Voltaire, cierto, científico también, él decía que eso era imposible, ¿ya? Voltaire no era cristiano, era ateo. Pero él decía, es imposible de que el hombre pueda llegar a viajar a más de 80 kilómetros por hora porque su corazón se detiene, dice, y va a morir, sería muerte segura. Por lo tanto, veía que lo que había dicho Isaac Newton 100 años antes era ilógico, no era posible. Pero, hermano, vemos, y por qué él decía, y la gente, lo único que conocía, y Voltaire igual, pero Isaac Newton fue más visionario, ¿cierto? Ellos conocían, la única velocidad en realidad que conocían era la velocidad del caballo. El caballo era su medio de transporte más rápido. Entonces lo que ellos conocían era la velocidad del caballo y no había más. Y estamos hablando en el 1600, en el 1700, ¿ya? No era más
y yo estoy considerando solamente la era cristiana, pues si nos remontamos atrás, ¿cierto? 4.000 años atrás, o sea, estamos hablando de más de 5.000 años, ¿ya? Entonces la gente no conocía más que esa velocidad del caballo. Por eso decía que el alcanzar una velocidad de 80 km por hora era muy difícil, ¿ya? Pero ya sabemos que Daniel no se había equivocado. El profeta no se equivocó, sino que él dice la ciencia aumentará. ¿Y qué es lo que nosotros vimos, cierto, con la revolución industrial? La ciencia de la inventiva comenzó a funcionar de una manera impresionante. Pero ¿sabe cuánto pasó eso? Hace poco más de 100 años. Poco más de 100 años, hermano, poco más de 100 años que han transcurrido donde comenzó la inventiva. Antes, lo único que se conocía, como digo, era el traslado en carreta, en carretela, ¿cierto? En estos elementos, y el caballo era lo más veloz que había. Y entonces la gente no conocía más que eso. La gente antes vivía en un pueblo X y no conocía el pueblo que estaba a 300, 400 kilómetros más allá. No lo conocía porque prácticamente pasaban su vida ahí en el trabajo, y como no había cómo trasladarse rápido, imagínense a nivel de caballo trasladarse 400, 500 kilómetros, eran varios días de viaje. Entonces la gente prácticamente en su pueblo nacía allí y prácticamente morían ahí, y no conocían, ¿cierto?, las ciudades que estaban cercanas a ellos, porque no tenían esta manera de traslado. Ahora nosotros no no nos damos cuenta quizás, porque estamos en medio de esto, en medio del aumento de la ciencia. En medio del aumento de la ciencia. Entonces nosotros ahora, ¿cierto? Vemos que Newton veía, ¿cierto?, 80 km por hora, iba a ser más que eso, y de verdad no estaba equivocado tampoco, porque ahora, ¿cierto?, nosotros en un auto nomás, en una carretera ya arriba de 120, que es lo permitido, ¿cierto?, hasta 120, pero hay personas que andan a más de 120, y una velocidad pequeña. Ni hablar, ¿cierto?, de la velocidad que adquieren, ¿cierto?, los que pasan este primer cielo, ¿cierto?, todos estos cohetes que mandan al espacio, ¿verdad? La ciencia, hermano, ha aumentado tanto que el hombre ha llegado a entrar al segundo cielo, ¿cierto? Al menos al inicio del segundo cielo, donde están los planetas de nuestro sistema solar. Está llegando a la luna. ¿Se fija? O sea, cómo la ciencia ha aumentado, y esas velocidades son sobre 3 veces la velocidad del sonido. Entonces imagínense cómo la ciencia ha aumentado. Entonces nosotros vivimos en un tiempo, digo, de privilegio, porque estamos viendo todo esto. Nosotros no nos damos cuenta de cómo la ciencia ha aumentado a una velocidad, pero impresionante. Impresionante. Yo no quiero aburrirlos con el tema en realidad, pero más bien esto a modo de estudio, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos. Los primeros autos que aparecieron, hermano, recién la inventiva, ¿cierto?, en la revolución industrial, los primeros autos, Carlos Benz, ¿cierto?, en el 1885. O sea, ¿cuánto hace? 130, 140 años, no tengo en este momento exacto. Pero en menos de 200 años. Y de ahí comenzó en el 1800, y fracción. Se fija, entonces, hace menos de 200 años donde comenzó toda la revolución, donde la ciencia comienza a adquirir una velocidad impresionante. Los primeros autos, los primeros aviones comienzan en 1903, en 1903, ya poco más de 100 años, poquito más de 100 años. Los primeros aeroplanos, aviones que volaban un poquito, ¿cierto?
Pero ya ahora imagínense hasta dónde hemos llegado. El teléfono también, invento del 1870. Todo comienza a pasar ahí, ¿cierto? Después del 1800. El teléfono móvil, el celular, esto que usamos nosotros, que en principio era un tremendo celular grande, bueno, aparece allí, ¿cierto? En 1973, Martin Cooper, ¿cierto? Es el primero que descubre esta forma de celular, ya no por este sistema alámbrico, ¿cierto? Que el teléfono tenía, que tenía que tener una red, ¿cierto? De cables y toda la cosa. Bueno, Martin Cooper dice en 1973 inventa lo que es el primer celular y recién comienza a comercializarse el celular en 1983. Recién. Y era un tremendo celular que pesaba como 1 kilo prácticamente y que se usaba solamente para hacer llamadas. Los televisores, 1936, 1924 lo inventan, pero en 1936 recién comienza a venderse. Entonces, todo lo que es invento ya no nos asombramos. Ya no nos asombramos, hermano. El celular tiene menos de 40 años. Es ese celular moderno que usted está usando, ¿cierto? El que ya tiene más aplicaciones que un computador, ¿ya? Tiene menos de 30 años, mucho menos. Y ahora, bueno, y todos los años están saliendo nuevos celulares con más aplicaciones, con mejor resolución de cámara, etcétera, etcétera. Estaba conversando con mi hijo hace poco rato y me decía que viene el iPhone 13, ¿cierto? Que el celular este moderno, el iPhone 13, que ya no va a necesitar, ¿cierto? Que usted lo enchufe a la corriente para cargarlo, viene otro sistema. Entonces, todo esto está pasando frente a nuestros propios ojos. La ciencia dijo 2558 años atrás, repito esto, lo dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar a una velocidad impresionante. Entonces, todos los inventos que vienen, hermano, nosotros nos damos cuenta que están sucediendo ahora. Ahora está sucediendo. Imagínense lo que pasa, ¿cierto?, con la exploración del espacio. Cómo los inventores ahora ya tienen listo, de hecho, este domingo sale el primer vuelo al espacio para personas. Personas poder viajar, pagando mucho dinero, sí, al espacio, y van a llegar al límite de la órbita terrestre, entiendo. Entonces, ya la ciencia está a un nivel impresionante. Ya el hombre llegó a la luna, pasó, ¿cierto?, a lo que se llama el segundo cielo, pero al tercer cielo nunca llegarán porque allí solamente está Dios, sus ángeles. Y allí es donde nosotros vamos a llegar un día. Bien, entonces eso en el primer punto, la ciencia aumentará. Segundo punto importante, y lo vamos a ver en el punto número 3, los alimentos. Los alimentos, otra cosa como señal que nos dice, ¿cierto?, su palabra. Esto lo dice el apóstol Juan, ¿cierto?, en esa visión allí en el cielo, donde está viendo todo lo que pasa, ¿verdad? Y lo que Dios mismo le está mostrando. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 6, verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario. Y luego dice, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué nos está diciendo? Esto va a pasar en la tribulación, ya lo que estoy leyendo. Pero nos vamos acercando. Imagínense lo que significa el valor de los alimentos y la escasez que viene, que va a haber. Nosotros ya estamos viendo el comienzo, seguramente, de todo lo que está pasando. Porque ya lo que nosotros estamos consumiendo no vale lo que costaba hace 4 o 5 años atrás. El valor ha aumentado mucho y en algunas partes está escaseando. Parece contrasentido que en algunas partes, ¿cierto?, hay mucha comida en los países que tienen más, ¿verdad? Pero hay países donde la gente se está muriendo de hambre porque no hay alimentos. En Etiopía, por ejemplo, hay lugares, en África, personas que se están muriendo, en la India,
zonas donde la gente tiene un poquito de comida al día y no hay más. Hermano, entonces todo esto a nosotros nos tiene que abrir los sentidos, ¿cierto? Y pensar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Los alimentos, entonces, en este tiempo, dice, un denario van a costar 2 libras de trigo, y 2 libras de trigo, una libra es 0,4, 400 gramos, o sea, estamos hablando de 800 gramos de trigo, va a costar el salario de un día de trabajador. Con un denario se le pagaba a los trabajadores por día en el tiempo de Jesús. Así que si en el día de hoy pensamos que un sueldo promedio de un trabajador, de un técnico promedio, el día es pagado más o menos entre 20 y 30 mil pesos. ¿Ya? Entonces eso va a costar, 20, 30 mil pesos va a costar en ese tiempo en que está anunciando, ¿cierto? Allí Juan. En ese tiempo va a costar menos de 1 kilo de trigo, va a costar 20, 30 mil pesos. Menos de 1 kilo, 800 gramos estamos hablando. Hermano, eso es lo que va a pasar en ese tiempo de angustia, ¿cierto? Donde todo va a escasear. Pero nosotros estamos viendo ya que en este tiempo los alimentos han subido mucho. Lo que más sube son los alimentos. Usted puede encontrar vestuario más barato, ¿ya? Vestuario más barato, electrodomésticos incluso más baratos. Pero el tema de los alimentos cada día, cada mes, cada año va a seguir subiendo. Eso no va a bajar. Eso yo se lo puedo asegurar porque la palabra me lo dice. Eso se va a seguir encareciendo. Entonces nos está anunciando, el profeta nos está anunciando, ¿cierto?, que va a haber escasez de alimentos. Va a haber escasez de alimentos. Y hay muchas razones por eso, ¿cierto? Cada vez más son menos los terrenos cultivables, ¿verdad? Se están llenando los campos en partes cercanos a las ciudades, ¿cierto? Los campos se están vendiendo para ser ocupados por ciudades, poblaciones, ¿cierto? Y le estamos colocando cemento a terrenos que son cultivables. Menos cosecha, más caro sembrar, más caro mantener la tierra, ¿cierto?, alimentada con estos abonos para que pueda dar más frutos. Entonces, o mantener por lo menos eso, los volcanes en erupción, ¿cierto?, tirando ceniza, ¿cierto?, a la tierra. Entonces hay una serie de cosas, la contaminación, todo lo que tiran, ¿cierto?, todo lo que emana de los autos, ¿cierto?, el óxido de carbono, todo lo que está pasando, las industrias. Entonces estamos contaminando nuestro planeta al mismo tiempo, ¿cierto? Y por eso los campos cada vez va a ser más caro poder sembrar, va a ser más caro poder cosechar. Entonces hay muchas razones por las que entonces los alimentos van a ser caros y van a escasear. Eso, hermanos, es lo que está sucediendo y nosotros no podemos desconocer. Esto está en la palabra del Señor y nos está diciendo entonces que estas cosas van a suceder. Nosotros estamos viendo esto. No es cosa que se nos diga, que se nos invente. No, esto que estamos viendo nosotros en el día de hoy no es algo profético, ¿verdad? Lo estamos viviendo. O sea, cada uno de nosotros puede comprobar que las cosas, los alimentos están más caros que antes. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de los Alimentos, ¿cierto?, la FAO, ya tiene, ¿cierto?, un programa donde se están dando cuenta que los alimentos va a ser un problema muy serio en el futuro. Y tienen aprobado ya más de cerca de 2.000 insectos que van a componer la dieta de los seres humanos en el futuro. Porque no va a haber alimentos para todos. Entonces va a haber cierto, y bueno, en muchos lugares ya también lo están haciendo, ¿cierto?, que algunos insectos van a ser ocupados como alimentos, gusanitos. Entonces, hermano, el asunto es serio. Usted puede buscar información y empiece a averiguar qué dice la Organización Mundial de los Alimentos. ¿Qué es lo que dice? Usted puede buscar allí información y se da cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. No, yo no estoy inventando nada. Hermanos queridos, esto está pasando.
Tercera señal de la cual nosotros debemos estar atentos es lo que pase con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios que nació de una familia, ¿cierto? Dios preparó todo y de una familia formó un pueblo, ¿cierto? Que se estableció allí en Egipto, lo saca de allí, lo lleva a la tierra prometida y todo lo que ya conocemos de él, ¿cierto? Y ahora ese pueblo se llama Israel. Que se portó tan mal este pueblo que fue esparcido por todo el mundo porque allí, ¿cierto? Prácticamente asolaron, quemaron el templo de los judíos, ¿verdad? Y tuvieron que salir de allí solamente quedó un remanente. Pero ahora en 1948, también en nuestra época, porque Dios dijo que iba a traer a su pueblo de vuelta. Y trajo a su pueblo de vuelta, hermano. 1948, ¿cierto? En estos tiempos, ¿ya? En nuestros tiempos, Israel es reconocido de nuevo como nación y se le entrega una parte de lo que tenía antes en el rey de David, ¿cierto? El reino de Saúl. El territorio de Israel era mucho más grande, en estos momentos son algo de 22.000 kilómetros cuadrados, no más. No tienen más territorio que eso. Israel es un pueblo pequeño, tiene algo de 9 millones de habitantes en estos momentos. Entonces es poco más grande que la sexta región. Es un país chico, pero sabe, todo el mundo tiene que ver con Israel. Y todos los días tenemos noticias de Israel. No hay día que no tengamos alguna noticia de Israel. Es el pueblo de Dios. Dios dijo que iba a traer a su pueblo y lo cumplió en este tiempo. Y el pueblo de Israel va a quedarse aquí, ¿cierto? En el arrebatamiento de la iglesia se van todos los cristianos y también los cristianos que están allí en Israel, pero son muy pocos los cristianos que hay en Israel, porque la mayoría practica otra religión. Bueno, la religión del judaísmo, ¿verdad? Es la primordial allí. Por lo tanto, los cristianos son una minoría, son poquititos entre cristianos evangélicos y cristianos católicos, son muy pocos. Entonces allí el Señor se va a llevar a los verdaderos cristianos en el rapto de la iglesia, donde va a partir toda la iglesia del mundo, ¿verdad? Pero el resto se queda allí y por su desobediencia, porque no reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador hasta el día de hoy, ellos se van a quedar allí a vivir, ¿cierto? La tribulación que viene para todo el mundo. Ellos se van a quedar y van a sufrir la tribulación y van a sufrir persecución. Pero como nación, como Estado en ese lugar, nadie más los va a sacar. Porque Israel es el pueblo de Dios. Dios los eligió a ellos como pueblo. Y cuando la iglesia se vaya a este pueblo, ¿cierto? Va a ser atacado. La verdad que el pueblo de Israel, desde el momento que se instaló, ha tenido, hermanos, desde el 1948 hasta ahora, ha vivido Israel más de 7 guerras. Y no las ha originado el pueblo de Israel, sino que al pueblo de Dios, ¿cierto? Principalmente los países que están cercanos a ellos allí, son los que están atacando. Y allí está el pueblo palestino, que son los antiguos filisteos, ¿cierto? Que están constantemente queriendo atacar a Israel. Y es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios nunca más lo van a sacar de ahí. Ahora ya no, el pueblo de Israel se estableció porque Dios lo dijo, que se establece de nuevo el pueblo de Israel y nadie más lo va a sacar de allí. Y Israel, para que todos nosotros sepamos, tiene el mejor ejército del mundo y tiene armas que ni siquiera el mundo conoce en estos momentos. Por eso que es un ejército tremendamente fuerte. Hicieron guerra a varios países contra él, ¿cierto? La guerra que conocemos como de los 6 días, Israel la ganó en 6 días. Ganó la guerra a 5 países. Hermano, pero Israel nunca ha iniciado una guerra, sino que a Israel los países lo atacan porque Satanás quiere destruir el pueblo de Dios. Pero no podrá, hermano, ningún ejército podrá derrotar a Israel en estos momentos. En estos momentos no. En la tribulación sí lo van a hacer. Pero cuando baje Jesucristo con su iglesia, va a tomar posesión allí y todos los ejércitos que van a atacar a Israel van a ser liquidados.
Y Dios va a rescatar a su pueblo en un solo día. Hermanos, es hermoso todo lo que viene en el futuro. Yo me puedo apasionar hablándoles de esto, pero sé que no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Pero hermanos queridos, entonces Israel, observemos a Israel, al pueblo de Dios, observémoslo permanentemente porque hay noticias con Israel. Esa es también la tercera señal. La tercera señal, Israel va a ser atacado. Constantemente está siendo atacado, pero va a ser atacado de una manera brutal en algún momento. Y ahí la iglesia va a desaparecer de la tierra y nos vamos a la presencia del Señor. Israel va a sufrir acá, pero Dios vuelve a la tierra a rescatarlo. Entonces, esto es lo que está pasando en forma muy resumida, mis queridos hermanos. Nosotros estamos viviendo un tiempo de privilegio, estamos viendo un tiempo de privilegio donde está profetizado, ¿cierto?, que la ciencia va a aumentar, que la gente va a andar como vuelta loca, corriendo de un lugar a otro, visitando países. Esto no se podía ver antes, como les dije, ¿verdad? Lo que conocían era la velocidad del caballo, pero ahora ya no, nadie se asombra porque hay autos, hay aviones, hay estos cohetes tripulados que se mandan al espacio, etc. Ya no nos asombramos de toda la tecnología, cómo está aumentando. La ciencia, dijo Daniel, va a aumentar. La ciencia va a aumentar. Y nosotros podemos ver, segunda de Pedro 3, del 9 al 10, cómo nos dice qué es lo que va a pasar en aquel tiempo. Hermanos, si algo importante hay entonces en este tiempo, es la salvación gratuita que nos está ofreciendo nuestro Señor. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a rescatarnos, a comprarnos de nuevo con su sangre, hermanos. Por eso es importante evangelizar a nuestras familias, es importante darles a conocer estos temas de su palabra, ¿cierto? De que esto estaba profetizado y que nuestros abuelos, si vinieran en este tiempo, nuestros abuelos, su abuelo y quizás nuestros papás, mi propio papá, si viniera a ver en este tiempo que yo me comunico con un aparato chico y puedo hablar de aquí al extranjero, ¿cierto? Y comunicarme con una persona que está, no sé, en Estados Unidos, está en Europa, yo creo que se muere de un infarto, porque era imposible. Mi papá alcanzó a conocer los primeros teléfonos que aparecieron, ¿cierto?, allí en nuestro país, pero estos teléfonos que había que girar el numerito así con un disco y todo eso, él no conoce esto. Los televisores, mi papá alcanzó a conocer aquellos primeros que eran blanco y negro y que eran a tubo y todo un cuento. Y él viera lo que hay ahora, quedaría pero completamente asombrado. Ni hablar de mi abuelito, por ejemplo, o su abuelito. Yo creo que viene a este tiempo y prácticamente se mueren de infarto, porque la tecnología que que usted y yo estamos viviendo es algo tremendamente avanzado. Y viene más, viene más. Por eso es que el profeta está diciendo, la ciencia va a aumentar de una manera impresionante. No nos damos cuenta, pero así es, mi querido hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que nuestros familiares, nuestra gente, los conocidos, sepan esto. Está profetizado en la palabra del Señor. Y esto comenzó hace poco más de 100 años. La gente antes no conocía esto. ¿Se fija? Entonces, ¿qué dice Daniel? En los últimos tiempos, entonces nos acercamos, hermano, al tiempo de la venida del Señor. El mundo va a seguir funcionando, pero la venida del Señor es conocida como el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo va a venir a la altura de las nubes y nos va a llamar a su presencia. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Hermanos, será precioso, y yo he hablado este último tiempo que será el viaje más espectacular que haremos desde aquí de la tierra, ¿cierto?, a ese tercer cielo, ya donde pasamos a una dimensión completamente desconocida para nosotros, pero que a través de la resurrección de Jesucristo, a través de lo que pasó, ¿cierto?, con Enoc, lo que pasó, ¿cierto?, con Elías, que fueron levantados, carros de fuego, hermano. Entonces,
hay un viaje que vamos a hacer. Ellos ya nos mostraron ya de que es posible. Y aquí la palabra nos asegura, entonces un día vamos a ir en ese viaje espectacular al tercer cielo para vivir eternamente con Dios, donde dijimos se acaba el tiempo y donde ya no va a haber más muerte. Amén. Qué maravilloso, eso es lo que nos espera, hermano querido. Así que yo lo que le puedo decir, ame al Señor, alabe a Dios, haga sus cultos devocionales todos los días, domingos, al menos en la mañana, haga su culto familiar, ¿cierto? Alabe, adore a Dios, escuche estos mensajes, revíselo una y otra vez. Si tiene alguna duda, llámeme, pregúnteme. Hermano, estamos en un tiempo precioso, así que le amo en el Señor y yo voy a seguir, en la medida que Dios me ayude, voy a seguir subiendo estos mensajes a esta plataforma YouTube. Así que un abrazo para cada uno, que Dios les bendiga mucho y vamos a orar para cerrar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te glorifico, exalto tu nombre, mi Dios, que es sobre todo nombre, y te doy muchas gracias por esta bendición de poder dirigirme a mis hermanos, a mis hermanas y a todas las personas que están viendo estos videos, Señor. Los bendigo en esta hora en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, si Dios lo permite, entonces nos veremos el próximo domingo. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén.